El impuesto del 1% que debían pagar de manera extraordinaria los patrimonios iguales o superiores a 5.000 millones de pesos en el país durante los años 2019, 2020 y 2021 no solo será permanente, sino que su tasa subirá al 3%. Una fuente del gobierno le dijo al Tiempo que las modificaciones de este gravamen creado por la Ley de Financiamiento del 2018 y que cobija a unos 7.000 contribuyentes en el país serán incluidas en el proyecto de reforma tributaria que se radicará en el Congreso. Cabe recordar que este tributo, con el que se busca recaudar 1 billón de pesos anuales, se impuso, entre otros, a personas naturales, sucesiones ilíquidas y sociedades o entidades extranjeras que no sean declarantes del impuesto de renta en el país. El proyecto de reforma se estructuró a partir de las recomendaciones de la Comisión de Expertos en Beneficios Tributarios. El proyecto también fortalecerá el impuesto a los dividendos. Hoy en día, quienes reciben ingresos de 10 millones de pesos o más por este concepto al año pagan una tasa del 10%. Este porcentaje se elevará al 15% para quienes obtengan cada año 30 millones de pesos o más por esta vía. El gobierno va a proponer también que el impuesto solidario se creó mediante el decreto 568 del 2020 para financiar ayudas para la clase media vulnerable afectada por la pandemia, cobije a todos los trabajadores públicos y privados. La norma, que fue derogada por la Corte Constitucional en agosto, impuso un gravamen de entre el 15 y el 20% a funcionarios, contratistas y pensionados del Estado que tuvieran ingresos iguales o superiores a los 10 millones de pesos. El decreto ordenó que a estas personas se les descontaran estos porcentajes en mayo, junio, julio del año pasado. De acuerdo con la Corte, el decreto violaba principios de generalidad del tributo y la equidad horizontal al aplicarse específicamente sobre el empleo público. Teniendo en cuenta estos reparos, el gobierno revivirá el impuesto que cobijará tras la reforma a todos los trabajadores que luego de descontar aportes a salud y pensión devenguen mensualmente estos montos. Aunque la tasa todavía no se ha definido, este gravamen se cobraría solo por 6 meses y tendrá una compensación. Los contribuyentes podrán deducir los recursos que aporten de futuros pagos que deben hacer por concepto de renta. Otro punto clave de la reforma apunta al incremento del impuesto de renta para los ingresos más altos. La comisión señaló en su informe que el sistema tributario cuenta con al menos 12 incentivos de los que echan mano quienes declaran renta para reducir el valor del impuesto por pagar, obtener saldo de cero e incluso a favor. Por esta razón, cada año, de acuerdo con cuentas de la DIAN, el país deja de recaudar unos 17.1 billones de pesos. El gobierno tomó atenta nota de la recomendación de reformar o eliminar estos beneficios para lograr que, al final del día, la tarifa de renta efectiva por pagar en todos los casos no sea menor al 20%. Hoy una persona que en Colombia acumula, por ejemplo, ingresos de 480 millones de pesos al año, tendría que pagar, de acuerdo con el estatuto tributario, una tarifa del 39%. No obstante, tras aplicar todas las exenciones y beneficios, la tasa efectiva se reduce al 16%. La reforma buscará corregir distorsiones como esta. Finalmente, y como ya lo había sugerido la Comisión y enunciado el gobierno, se aplicará un impuesto a las pensiones más altas. La idea inicial es empezar a gravarlas a partir de los 7 millones de pesos al mes. El proyecto también propondrá que las empresas puedan seguir tomando como descuento tributario el impuesto de renta, el 50% de lo efectivamente pagado por industria y comercio. Por otro lado, buscará que se congele por 3 años la reducción progresiva que venía dándose sobre la renta corporativa, que hoy es del 30%. A los anteriores ajustes, que contribuyen un componente importante de la reforma, el gobierno sumará el incremento de la base gravable del IVA, dado que por cuenta de las exenciones y exclusiones el país deja de recibir 51.6 billones de pesos anuales. Es claro que por ahora no se tocarán bienes ni servicios básicos. La comisión recomendó que al tiempo que aumenten los bienes y servicios gravados, crezca también el número de familias que reciben compensación del IVA y se eleve el valor de la devolución, que hoy es de 76.000 pesos cada 2 meses. De hecho, el paquete de reformas incluye una agenda de transformación social que busca que algunos programas creados para mitigar los impactos de la pandemia entre los más pobres, como la devolución del IVA, se vuelvan permanentes y sostenibles. El objetivo es cobijar con ellos a 5 millones de hogares en vulnerabilidad y pobreza extrema, es decir, a unos 20 millones de colombianos.